Sí, me veo muy rojo. Espera, que igual puedo corregir. Sí, Igual, sí, igual eso dejo de ser igual se puedo dejar de puede. ser tan rojo. Un momento. El equilibrio de blanco desactivado en automático, puesto en manual. Yo no soy tan rojo, yo soy así. Ya está. Como te vimos al principio, esta mañana estaba bien, estaba bien. Ahora sí, Yo soy de este color. efectivamente. Yo soy de ese color. Vale, Estoy morenito. bueno, bueno. Pues vamos a empezar ya con la net de la tecnología. Estamos hoy con nuestro amigo Rafa, EA3 Bravo India Lima, que seguramente todos lo conocéis, como dice él, porque os ha resuelto, os ha sacado del atolladero en muchos casos cuando estáis empezando en el mundo de los digitales, de MR, fusión, etcétera. Y la verdad que ahora, bueno, hemos querido, ya estuvo con nosotros en la anterior ocasión, creo recordar, sobre el tema Piestar, que llegó a ser el vídeo más largo del carrusel de vídeos que tengo. Ya, De, solamente una anotación. Ya te anticipo que este no que- podrá ser tan largo. no, pero bueno, la gente estaba ahí atenta suponía mucho interés. Vamos, fue algo meritorio, y un hito así que la verdad que siempre muy interesante y nos ayudó mucho y ese vídeo está recreado muchas veces. Hay mucha gente que lo ha como vídeo de cabecera para configurar muchos hotspots, etcétera, ¿no? Bueno, a Bueno, ver, pretendía ser una guía de introducción a la configuración del sistema. Es que me pasa lo de antes, no encuentro la posición de la silla. Me he levantado y ahora no encuentro la posición. Hasta que la encuentro otra vez. Pretendía ser una guía de ayuda a intentar comprender y configurar correctamente estos dispositivos, esos nodos, que ya sabes que a mí me gusta llamarlos nodos. Eh, el problema es que a fecha de hoy esa documentación todas esas explicaciones, aunque siguen siendo válidas mayoritariamente, quizá necesitarán una revisión, con lo cual quizá debemos buscar una fecha para hacerle un sabes refactor, que te tomo la palabra rápidamente, para hacerle porque un para refactor. mí tener así invitados que generen contenido y que sean tan didácticos, ¿no? Y tan precisos en las explicaciones, eso para mí es genial, para los que nos dedicamos a gestionar este tipo de eventos, ¿no? Vamos a hablar hoy de un handy, un walkie, un equipito, una emisora de mano, o como se le quiera llamar, chino, que Bueno, nació, bueno, como casi todos, nació como un equipo económico, fácil, con muchísimos defectos al principio, como suele pasar, los chinos lo lanzan para no perder la carrera comercial de meses, lo lanzan ahí y ya se verá lo que pasa, ¿no? ¿Y qué pasó? Que sí, pero me imagino que habría un chipset que sería muy versátil, ¿no? No sé, ahora coméntanos un poquito cómo nació esto de la tecnología reversa, ¿no? O de sacarle, de estripar, ¿no? Al handy y hacerlo a nuestro comodidad, ¿no? Como le dicen eso, firma de radioaficionado, ¿no? Adaptado al mundo radioaficionado, que hasta ahora no era así. sí, a ver, ante todo, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del uso o zona horaria en el que estéis asistiendo a esta transmisión en directo o del momento en el que podáis escuchar o visualizar la grabación que quedará de ella. GD77, modelo de Radioditi, ¿de acuerdo? Es este aparatito que no sé si más o menos podéis ver. Es un walkie, bueno, aquí arriba está mi indicativo porque gracias a un colega estadounidense que fabrica estas etiquetas, conseguimos unas etiquetas unos cuantos colegas de aquí de la zona.
con nuestros indicativos para los equipos. Este equipo, como casi todos los equipos DMR que vienen de la República Popular China, de Chinolandia, son equipos baratos, o sea, intentan competir en el mercado por precio puro y duro, y en eso lo tienen fácil, lo de competir por precio puro y duro, por algo muy sencillo, y es que son capaces de lanzar producciones muy bestias. O sea, sus cadenas de producción, las cadenas de producción que utilizan las factorías chinas son realmente horrorosas, o sea, son brutales. De hecho, no es solo en nuestro mundo o en el mundo de las telecomunicaciones, sino prácticamente en cualquier cosa. O sea, telefonía móvil estamos en lo mismo, ordenadores estamos prácticamente en lo mismo, hasta empresas como Apple fabrican no solo en Estados Unidos, sino básicamente en China. Todos estos equipos, y más que los equipos, el estándar DMR nace con instinto de desplazar a FM del uso comercial, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues por algo muy sencillo. Una transmisión de FM, por muy especializada que sea o por muy buena que sea, te va a ocupar un ancho de 12,5 kHz de ancho de banda, es decir, vas a tener 12,5 Ks de espectro radioeléctrico ocupados con una sola transmisión, unidireccional, ¿de acuerdo? Y ya sabemos todos la calidad que da una transmisión en FM en banda de V o de UHF, que son las que suelen utilizar cualquier empresa o cualquier servicio, fuerza, cuerpo de seguridad del Estado, con el objetivo de aligerar o desembotellar el espectro radioeléctrico, el ETSI, ¿vale? Un organismo paneuropeo de telecomunicaciones, diseña el protocolo DMR. Ese protocolo DMR se adopta masivamente en ámbitos comerciales o en ámbitos profesionales por algo muy sencillo, y es que, primera, se puede encriptar la transmisión de una forma muy fiable. O sea, ya no es como la típica encriptación tipo Canal Plus, para que nos entendamos, sino que se puede encriptar de una forma muy fiable. Muy fiable, ¿por qué? Porque es una transmisión digital. Y como transmisión digital, los carros, o sea, las contraseñas de encriptación son enormes, son muy largas, hasta el punto de que se están utilizando encriptaciones AES de 256 y hasta 512 bytes de largo, bits de largo, con lo cual romper ese código es como muy difícil. No voy a decir imposible, nunca digas imposible porque siempre habrá alguien que lo consiga, pero es muy difícil. Y segunda, ya no solo por la protección de la comunicación en sí misma, que esto para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demás, incluso aplicaciones militares y otras aplicaciones de narcolanchas y demás que también aprovechan estas encriptaciones, han aprovechado, permite en esos famosos 12,5 kHz que mencionaba antes, transmitir no solamente una señal, sino dos. Con lo cual, lo que estamos haciendo es duplicar ya, así de primeras, la capacidad del espectro radioeléctrico que hay disponible. Y segunda, no hay degradación de la calidad de la voz transmitida, del dato transmitido, siempre y cuando tengas cobertura. Es decir, si se escucha correctamente. Si no se escucha, no se escucha. No es como en FM que se escucha bastante bien cuando tienes cobertura, se escucha relativamente mal cuando empiezas a tener cobertura y se escucha mal o muy mal cuando prácticamente no has perdido la cobertura. O sea, no tiene nada que ver. Dicho esto, OpenGD77 nace como instinto de desprofesionalizar un equipo en concreto, el Radioliti GD77. Radioliti GD77, que es el nombre comercial de un equipo fabricado por TIT, que es el TIT MD760. Quiero recordar que en el grupo de Radioliti de OpenGD hay publicadas incluso por mí alguna fotografía de la placa del circuito impreso en el que se ve perfectamente la velocidad MD760. Simplemente es importante eso porque hay mucha confusión, Rafa, de los equipos
que realmente, yo escucho muchas veces, ¿qué equipo compro? Porque sabes que hay algunos equipos que, sobre todo actuales, que han cambiado un poco la fisonomía del hardware y no son tan versátiles para poderlo modificar, ¿no? ¿No es así? Bueno, no solo es que lo hayan cambiado, sino que empiezan a utilizar electrónicas más evolucionadas, con lo cual todo el trabajo de ingeniería inversa que se había hecho para, de alguna manera, chismorrear o sabotear esos equipos, actualmente ya no sirve porque se utilizan, o sea, se tendría que volver a empezar prácticamente de cero, porque en estos casos se tendría que empezar prácticamente de cero. Y ese es el motivo también por el cual OpenGD 77 no está incorporando otros equipos que parece que son iguales y que si los ves y los usas y dices, sí, parece que son lo mismo, si todo el mundo dice que son lo mismo, pues no son lo mismo. A ti como usuario te parece exactamente lo mismo, pero si lo abres y empiezas a mirar qué escarabajitos hay allí dentro, te das cuenta de que no tienen las mismas referencias, no tienen las mismas patillas. No hay documentación al respecto porque es hardware que suele estar protegido por copyrights y los fabricantes no ceden absolutamente ni un solo documento en el que diga esto tiene esta patilla aquí que hace esta función y las señales que necesitas son estas. O sea, todo el trabajo que se ha hecho a este respecto de OpenGD 77 es ingeniería inmersa pura y dura. Es decir, coger el equipo, ponerle sondas, ponerle un osciloscopio, ponerle un trazador gráfico, trazadores gráficos de lógicos, o sea, sondas lógicas, para ver los datos que se están enviando, leer el byte que se está enviando, qué significa ese byte, por qué se envía ese byte, en qué momento se envía ese byte. O sea, es un trabajo realmente horroroso el que se ha hecho. De todas maneras, ¿tú qué crees, Rafa, que los chinos, bueno, los propietarios, los que generaron este tipo, Teite, conocían de esa posibilidad, o lo dejaron ahí abierto? Porque hay que reconocer que comercialmente es un añadido más, ¿no? El que va a comprar un equipo sabiendo que ese equipo es modificable. Incluso recuerdo, hace poquito un amigo me dijo, es que los chinos ya me lo dicen. Cuando voy a comprarle, me dice, lo quiere ya con el OpenGD, o sea, que ellos mismos ya son conscientes, o por lo menos no el fabricante, pero sí los comerciantes. Es estrategia comercial pura y dura. O sea, lo que está claro es que si tú estás vendiendo una máquina, ¿vale? Porque ellos, o sea, cualquier vendedor de telecomunicaciones lo que te vende es la máquina. Solamente en ambientes profesionales se vive o las empresas viven de lo que es el soporte y de la actualización y el mantenimiento de las máquinas. Pero para nosotros, para el mundo radioaficionado, está claro que a nosotros nos interesan equipos con determinadas prestaciones y si nos lo dan ya programado, pues mejor, ¿de acuerdo? Y esa frase, si me lo dan ya programado mejor, los chinos, que evidentemente son muy hábiles en mercadeo, la han entendido a la primera. O sea, cuando se les ha empezado a insistir, sobre todo en determinadas plataformas de compra online, que no quiero ni mencionar, pero que creo que tenemos todos clarísimas, porque son una al por mayor y la otra la de venta al detalle. O sea, si quieres más de 100 unidades, te vas a una. Si quieres una o 5 o 10 unidades, te vas a la otra. Son lo suficientemente hábiles como para darse cuenta de que, oye, es que me están insistiendo en que sea este modelo y he recibido 4 o 5 comentarios, de lo mejor de los 35 o 40 compradores que he tenido, que me han mencionado específicamente OpenGD 77. ¿Qué es OpenGD 77? Se han preocupado de averiguarlo y se han dado cuenta de que tienen un sector de compradores que están interesados en tener esos equipos o esos modelos de equipo con ese programario, con ese firmware, o firm, vamos a llamarlo firm porque acabaremos antes, instalado o preinstalado. Y dices, bueno, pues, oye, para mí, como vendedor al detalle, esto si se lo pides al mayorista, posiblemente te diga que, vale, muy bien, búscate a alguien que te los programe, yo te vendo el equipo y ya te apañarás tú. Pero el vendedor al detalle, o sea, el que sería el equivalente del de la tienda de aquí al lado de la esquina, pero que está sentado detrás de un ordenador allí en su propio país, ha entendido el mensaje. Y ha entendido que si instala este programario, si preinstala este programario, sin cobrar por ello, porque no tienen autorización para cobrar ningún cargo extra por instalarlo, es más, el acuerdo de licencia que he programado dice que es un software de uso exclusivamente para el mundo de aficionados,
no se puede utilizar en entorno comercial ni profesional sin una autorización expresa y no se puede facturar por instalar este programa. Ellos lo han entendido y dicen, bueno, ¿qué pasa? Que cuando me llega alguien que me pide a pues se lo instalo, bueno, pues directamente lo ofrezco con ello preinstalado y así posiblemente algunos de esos clientes de ese sector, que entre comillas parece minoritario, pero que para estos vendedores al detalle realmente es su fuente de vida, son su clientela habitual, les hagan provecho. Con lo cual, te encuentras publicitados modelos como el Baofeng DM1701 o ahora ya encontrar un DM1801, no te voy a decir que sea imposible, pero es muy, muy difícil. Encuentras DR que no es compatible, ¿ves? O sea, del mismo fabricante, un primito, o sea, un hermanito o el hermanito mayor ya no es compatible, porque la electrónica es diferente, porque, ¿vale? O sea, ya no es compatible. Tiene que ser específicamente los modelos que se conocen como compatibles. Simplemente los ofertan con este firmware preinstalado y consiguen más ventas. Consiguen atraer más clientes. ¿Por qué? Porque yo te digo a ti, oye, que en aquella tienda que tienes esta página web, que es esta de aquí, tienen el equipo con el firmware preinstalado. Con lo cual ya no te tienes que preocupar de tal, no sé qué, ponlo en modo tal, cárgale. Nada. Así de sencillo. En cuanto al trabajo de ingeniería inversa para llegar a OpenGD, a la situación en la que estamos ahora, pues hay que darle gracias a la gente que se ha dedicado a trabajar en las etapas primigenias del proyecto en el tema, sobre todo, y lo voy a decir de memoria porque quiero utilizar la memoria, y si escucháis el clic de que se enciende el walkie es que no he sido capaz de ello, sobre todo a Golf 4 Eco Mike Lima, si no recuerdo mal, que fue uno de los pioneros en trastear, o sea, en meterle las sondas a este equipo para realmente desentelar o desentrañar las tripas del funcionamiento del firmware y de la electrónica original. Y a partir de ahí, toda la demás gente que se ha ido sumando al carro. Y actualmente, el líder de proyecto, Roger Clark, Víctor, y ahora sí que lo voy a tener que mirar porque el indicativo de Roger, lo digo y lo leo tantas veces que ya, ¿sabes aquello de que se convierte en normal y ya no te acuerdas? Es un Víctor kilo algo. Información de firmware. Roger Víctor kilo 3 kilo Yankee Yankee, ¿de acuerdo? Y el de Colin, que fue el autor primigenio, es Golf 4 Eco Mike Lima, lo he dicho bien. ¿Y cómo fue que les cogieron en un retracto? Es decir, ellos lanzaron el walkie y vieron que había posibilidades, o es un trabajo arduo, concienzudo, que se podría hacer con cualquier, vamos a ver, véase Anytone o TIT o RTBIS o cualquiera de ellos. Poder hacerse se puede hacer, ¿de acuerdo? En este mundo no hay nada que sea totalmente imposible, solamente es una cuestión de dedicarle tiempo y básicamente esfuerzo, ya sea económico por herramientas, ya sea de tiempo por prueba y ensayo, o sea, por el tiempo que necesitas físicamente para poner sondas y andar leyendo tráfico y descifrar ese tráfico, entender qué significa ese tráfico, etcétera, etcétera. Poder hacerse se puede hacer con cualquier modelo. Otra cosa es que realmente valga la pena. Y digo valga la pena por algo muy sencillo. Y ahora, permíteme, José, que rompa una lanza en favor de un fabricante. Yo, o sea, me verás que jamás me posiciono a favor de nadie ni en contra de nadie, pero sí que tengo que alabarle el gusto y agradecerles a Anytone que haya incorporado directamente en sus equipos de programación, tanto del firmware como del CPS, haya incorporado a radioaficionados. ¿Qué efecto ha tenido eso? El efecto que ha tenido es que han sacado a la calle un producto que, si bien no es 100% radioaficionado, ham-friendly, o sea, para el mundo radioaficionado, sí está muy cerca de lo que podrías esperar de un equipo profesional que se está utilizando en el ámbito de radioaficionado. Y tal y como funciona el firmware de esos equipos, y la prueba está en que en casa, entre los equipos disponibles, hay una móvil, una ATD 578D Plus, es decir, es la que no tiene AM y no puede transmitir APRS en analógico, solamente lo hace en digital. Es decir, una de las
la segunda versión. De todas las versiones que se han hecho, es la segunda versión. Su firmware y su CPS están muy cerca de lo que puede esperar un radioaficionado. Y el manejo del equipo está muy cerca de lo que puede esperar un radioaficionado. No te diré que esté a la altura, por ejemplo, de un Kinboot THD7E, o sea, el famoso walkie de FM que tenía la TNC de APR, de AX25 de Packet incorporada, que además si le conectas un GPS podías enviar la trama de APRS directamente, o sea, si incorporabas un GPS podías enviar tu posición vía APRS directamente. No te voy a decir que esté a ese nivel, pero está muy cerca. Está muy cerca. Y para ser un equipo que viene de un entorno profesional que esté tan cerca del mundo de la radioafición, del mundo ham, es muy de agradecer. Claro, aparece OpenGD en el panorama y empiezan a temblar algunas cosas. Y ahora hablaremos de ellos si quieres. Pero bueno, yo sé de muchos colegas que le tenían engavetado en el cajón de los recuerdos, algún cualquiera de esos, y cuando empezó a sonar eso de Open, sí. Enseguida era un walkie prácticamente de esos que compras por impulso en los centros de distribución que todos lo tienen en la mente, y luego lo guardas. Sin embargo, de ellos, alguno incluso satelitero, alguno con muchas opciones para hacer bueno, ya hablaremos de las novedades y todo eso, de las funcionalidades comprendidas y las incomprendidas, pero sobre todo, por ejemplo, el manejo manual, sin tener que preprogramarlo. Eso también es importante, muy importante. Justo es lo que te decía, el sacar del entorno cerrado de un equipo profesional. O sea, un equipo profesional es el típico equipo que hasta sin pantalla, porque si te fijas muy atentamente o simplemente echas un vistazo a la cintura de cualquier vigilante jurado de cualquier centro comercial o de cualquier banco, verás que esto es así. Son equipos que no tienen ni siquiera pantalla. O sea, son el triste walkie con micrófono altavoz y una perilla para el volumen y una perilla para cambiar entre los 8, 10, 12, 15, 16 canales que pueda tener disponible y se acabó. Y no tienen más. Y miras el lateral y son equipos que tienen el botón de PTT y se acabó. Y no tienen nada más. Pues cuando se le empiezan a sacar funcionalidades o se le empiezan a ofrecer funcionalidades a un equipo que en su momento salía por aproximadamente 75 euros, porque yo recuerdo que el mío se compró por poco más de 75 euros. Estoy hablando del GD77, es decir, el de pantalla, el que os he enseñado antes, ¿de acuerdo? También hay por ahí un 77S que fue un pequeño pelotazo, el GD77S, porque fue un equipo que, o sea, de hecho es un hermano gemelo de o sea, del 77, perdón, y ¿qué ofrecía de distinto? Pues bueno, que no tenía pantalla, pero que era capaz de viva voz de decirte los parámetros del canal o memoria en la que estabas trabajando. Te los cantaba en inglés o en chino. Vale, lo del chino ya vamos a dejarlo aparte. Pero alguien con problemas visuales, ¿de acuerdo? Aunque sea en un idioma que no es estrictamente el tuyo, como para un hispanoparlante, no es normalmente su idioma vehicular el inglés, pero el hecho de que te digan de viva voz la frecuencia de recepción, la frecuencia de transmisión, el código de color que tienes programado, el TG que tienes programado y el nivel de potencia, y si no recuerdo mal, daba también la tensión de batería de un solo tirón, simplemente con una pulsación de un botón, pues bueno, le hace la vida más fácil a la gente, a esas personas que tienen esa necesidad, les hace la vida más fácil. Me preguntan ¿qué equipos son los que se deben de... Bueno, creo que cada día es más difícil encontrarlos, ¿no? Los compatibles. ¿Cuántos son? ¿Hay una lista de equipos? Los compatibles, intentaré decirlos de memoria, ¿vale? Porque si abro ahora el navegador, igual digo la de San Quintín en el ordenador, pero intentaré decirlos de memoria. Y son GD77, GD77S, vamos a los últimos en incorporarse y así no me pierdo. MD 380 y 390 UV, con o sin GPS.
RT84, que es un nombre comercial del MD380 o 390. Normalmente es del 380, no es grado impermeable militar. Esa es la diferencia entre el 380 y el 390. El 380 es un walkie, entre comillas, normal. El 390 tiene grado impermeable militar, es IP66, IP67. O sea, lo puedes meter en agua tranquilamente que no pasa absolutamente nada. Baofengs, DM 1701 y 1801. Repito, DM en ambos casos, no DR. Los DR no son compatibles. Siguiendo con Baofeng, si no se me ha ido la pelota, es el RD5R, si no recuerdo mal la referencia. Con este tengo muchos problemas porque es el hermano pobre de la familia, es el chiquitín. Y nunca recuerdo bien si es el RD5R o el DR5R, pero vamos, es uno de los dos. De todas formas, la lista completa, que no es una lista, simplemente es una cuestión de ver los 7, 8 modelos compatibles. Ah, por cierto, hay otro equipo que no podemos olvidar, discúlpame, y es bastante importante, es la MD9600, la emisora de móvil, ¿de acuerdo? La famosa emisora de móvil de T&T, MD9600, también es compatible en sus 5 versiones de hardware, porque tiene 5 versiones distintas de hardware. Las 5 son compatibles con OpenGD77. Repito, la lista o los modelos que son compatibles son fácilmente visibles accediendo a la página web del foro de OpenGD77, el oficial, que es opengd77.com. Es tan sencillo como eso. O sea, opengd77.com y aparecemos directamente en la página y directamente en la primera página está la lista de Hay una cosa que también creo que es necesario comentar. También se pierden algunas funcionalidades al pasarlo al Open de las originales, ¿no? Sí. Bueno, se habla del SMS, los UFO duplex o no sé. No sé si hay alguna cosa al respecto. A ver, UFO duplex no, lo que se llama el dual watch. El tener 2 frecuencias en pantalla, una de V y una de U, y estar, digamos que simultáneamente monitorizándola. Que realmente no es una monitorización estrictamente simultánea, porque no hay 2 receptores, uno de V y uno de U. Hay solamente un receptor y lo que está haciendo permanentemente es conmutar entre V y U a tal velocidad que te da la sensación de que estás escuchando las 2 cosas, pero realmente es un solo receptor. Vale. Sí, se pierden las funcionalidades. Y cifrado, no sé si también. Sí, el cifrado se ha perdido y se ha perdido voluntariamente. Se ha perdido voluntariamente. He tenido conversaciones en las que se me ha insinuado que sería posible el cifrado, ¿vale? Puesto entre muchas comillas, sería posible el cifrado, pero se ha prescindido del cifrado por algo muy sencillo, y es que no hay ningún país del mundo en el que la reglamentación de radioaficionados permita una transmisión cifrada. Correcto. Que no hay ni un solo país del mundo en el que una transmisión de radioaficionados se permita que esté cifrada, se ha omitido totalmente. Es más, omitir ese trozo de cifrado lo que permite es, como que estos equipos tienen una memoria de programa relativamente pequeña, todo el trozo que ocupaba el software de cifrado, poderlo utilizar para otras cosas. Con lo cual, se están pudiendo ofrecer otras prestaciones que un equipo de los mismos precios y de las mismas capacidades electrónicas por dentro, o sea, con el mismo estómago, para que nos entendamos, no son capaces de digerir, y este sí, porque se han quitado de encima partes que no teníamos. O sea, que simplemente no teníamos, que no eran de utilidad o no eran utilizables como el cifrado. En cuanto al Dual Watch, si eres un poco hábil programando el equipo, digamos que no lo has perdido. Lo único que tienes que hacer es ponerte 2 canales con las frecuencias que te interesen y los modos que te interesen y meterlos dentro de la misma lista de escaneo y activar el escaneo de memorias. Con lo cual, estás automáticamente recibiendo, o sea, tienes el equipo permanentemente saltando de uno al otro, haciendo el escaneo, y en el momento en que reciben uno, ¡pop!, se para y allí se queda. O sea que lo único que has perdido es que no las tienes a la vista en pantalla. Bueno,
Pero, bien. como me decía mi mamá, solo tenemos una boca. ¿Para qué quiero un equipo escuchando en 2 frecuencias si solo puedo hablar por una? Sí, cierto. Bueno, a veces ocurre que yo creo que hay que elegir un poquito las prioridades, ¿no? Personalizar tus prioridades, con lo que quieres realmente utilizar. Yo creo que Tenerlo ahí claro. es para eso, ¿no? La programación. La programación no es ni más ni menos que la personalización de lo que para ti es prioritario, ¿no? Lo que te gustaría, lo que más utilizas, ¿no? A diario. Háblanos, bueno, vamos a hablar ahora un poquito de esas funcionalidades extra que nos vienen de la mano del OpenGD, y algunas de ellas ya las conocíamos, o sea, ya llevan mucho tiempo, otras son muy recientes, como la que nos insinuabas del APRS analógico, Sí, con alguna limitación. Pero, bueno, pues lo del espectroscopio, el seguimiento Doppler, el aviso de visibilidad de los repetidores y también de los satélites, por supuesto. Sí. Me comentabas también de un tema que era para mí muy interesante, ¿no? Lo de la voz. No solo para los invidentes, ¿no? Sino para todo el mundo en general. Creo que es algo que te genera confianza, ¿no? En el manejo del equipo. Yo es que con el tema de que disponga con el tema de disponer de las locuciones de voz, lo que me permite, no siempre, pero siempre, es que a veces me pongo en la piel, o por el uso que le doy yo a los equipos, porque soy un radioaficionado de esos raros, a veces le pido prestaciones que no le pide la gente normalmente, y es, yo muchas veces hago de guardia jurado, que digo yo, y me pongo el walkie en la cintura, ¿de acuerdo? O sea, pero además en la parte de atrás, donde ni siquiera lo veo, con lo cual, la primera es que ya me importa muy poco si es el GD77 o el GD77S, porque ya la pantalla ya no la veo. Con lo cual, ya me da igual si hay 1 o 2 frecuencias. O sea, esa ya es la primera. La segunda, cuando escucho a alguien, o sea, cuando escuchas a un corresponsal, dices, bueno, ¿y este quién es? Hasta que no deje de viva voz, hasta que no suelte de viva voz su indicativo, no te enteras de quién es. Su distintivo de llamada, no sabes quién es. Entonces, bueno, pues en esas circunstancias va muy bien tener instalada las funcionalidades de voz, y que cuando empiezas a recibir a ese corresponsal, la vocecita del lorito del equipo te diga EA3BIL o Eco Alfa 3 Bravo India Lima. Dices, vale, ya sé quién es. Ya sé quién es el que está transmitiendo. O si mueves o si echas la mano para atrás y le das a la perilla del cambio de canal del GD77S sobre todo, te canta TG9, TG214. Dices, vale, ya sé dónde estoy. No tienes que andar ni siquiera mirando el equipo. O sea, en esa parte es muy útil. Además, bueno, es que nos hemos acostumbrado, Rafa, a no hacer llamada. El mundo digital se ha convertido en un mar de petetazos, con lo cual estos tipos de equipos, o sea, como tú bien has dicho, nos ayudan a identificar, porque el CQ se ha perdido, ha quedado en el olvido, en el mundo digital, está totalmente obviado. Yo he probado una vez, perdón, dos. He probado 2 veces hacer, entre comillas, llamada, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho ha sido irme al 91, es decir, ahí a pecho descubierto, al 91, pero ya no haces CQ, ya preguntas directamente en inglés. ¿Is there anybody here? ¿Hay alguien por aquí? ¿Por qué? Por algo muy sencillo, y es que tu transmisión digital, tu carro de identidad por protocolo DMR, está enviando tu identidad, y todos los equipos que tengan correctamente cargada la información, o los que estén correctamente programados para escuchar la información que se transmite junto con la voz, que se llama talk alias, van a recibir el indicativo y el nombre, o simplemente el indicativo, el distintivo de llamada de mi estación. O sea, con lo cual, sí, el CQ ha desaparecido, pero por algo muy sencillo, y es que, como tú bien dices, estamos en el mundo digital, y aquí todos tenemos número de carnet de identidad, y todo el mundo ve nuestro número de carnet de identidad cuando estamos en el aire, con lo cual aquí no hay nadie que se esconda. Bueno, de hecho, solamente tengo constancia de uno. Rafa, mucha gente no está viendo los displays. Yo siempre digo que no todo el mundo está pegado ahí
focalizado. Bueno, tú lo has dicho, cuando tú te llevas el walkie no estás viendo la pantalla. Incluso aunque aunque tengas el equipo en casa, no estás mirando el display de manera permanente. O sea que creo que eso nunca se debe de perder. Ya no solo del equipo, ¿eh? O sea, lo del display del equipo ya no es solo con el display del equipo, ¿eh? Esto llega hasta el nivel de en casa el nodo que tengo trabajando es un hotspot dual, ¿de acuerdo? Con una bonita pantalla de 2,4 Nexion que no veo porque tengo el hotspot boca abajo porque el ventilador empezó a hacerme ruido hace 15 días, después de más de 4 años ininterrumpidos de trabajo 24/7, está boca abajo y está detrás del monitor del ordenador. O sea, es que ni lo veo. O sea, me es imposible verla. O sea, aunque quisiera, no la veo. A ver, con la práctica acabas identificando las voces, como te pasaría en una transmisión analógica de toda la vida. Pero sí, la etiqueta, las normas de etiqueta del radioaficionado no se deben perder, aunque estemos hablando del mundo digital. Y sobre todo porque estamos en mundo digital. Porque respetar turnos, respetar tiempos, respetar pausas entre finales de transmisión e inicios de la siguiente, es vital por algo muy sencillo, y es que, siento ser redundante, estamos en un mundo que es de transmisión de voz digital y hay ciertos tiempos, timings, que se tienen que respetar a rajatabla. Y si no se respetan, empiezan los problemas. Problemas como que un repetidor empiece a hacer el tonto y se quede en bucle, que no sería la primera ni por desgracia será la última, pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo entre todos a prevenir estas cosas. Pero encontrarte un repetidor, como por ejemplo el del Tibidabo de aquí de Barcelona, enganchado con un bucle de audio de 1 segundo y medio de un corresponsal repitiéndolo, clic, 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 y no se suelta, ¿eh? O sea, y está ahí. Y está ahí. Hasta que alguien coge el teléfono, llama a uno de los responsables del repetidor y le dice, oye, tumba el repetidor que se ha quedado colgado. Hemos hablado del mundo de digital, ¿no? Que son equipos, más bien la gente lo compra por esa cualidad, ¿no? De digitalidad. Pero también tienen FM, que no, como bien dices, no todo el campo es DMR. ¿Qué nos puede decir de las posibilidades que implementa este firmware? Bien, algo muy sencillo. De las funcionalidades que podríamos esperar de un walkie normalito de FM, no le falta ninguna. Y quiero dejarlo clarísimo. No le falta ninguna. Ni las llamadas por DTMF. O sea, las famosas llamadas de grupo, llamadas a individuo, que pones el numerito y haces que le salte el squelch a un determinado usuario, se puede hacer y funciona. Los subtonos, tanto los subtonos, entre comillas, clásicos de toda la vida, o sea, la frecuencia de audio subaudible mezclada con el audio, bla, 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 o sea, los famosos CTS, ¿de acuerdo? Como los tonos digitales, como los DCTS, ¿de acuerdo? Están disponibles y funcionan correctamente. Y precisamente hoy es domingo, el martes estaba haciendo una comprobación de un repetidor que tiene un tono de activación, o sea, para poder entrar, tienes que entrar con un DCS, o sea, con un DC, sí, yo lo he dicho bien, con un DCS, con un tono digital, y la recepción, o sea, tú para recibir, si no quieres tener nivel de squelch puesto y lo quieres dejar abierto totalmente y no quieres tener ruido, tiene un subtono de toda la vida, un subtono clásico, ¿vale? Y funciona. Y transmite el tono digital y recibe el subtono clásico y funciona perfectamente, ¿vale? El escaneo de frecuencias, o sea, lo típico de quiero barrer en FM desde 144.900 hasta 145.450 o 500, ¿de acuerdo? Y quiero que lo vaya barriendo. Pues lo hace. Y lo puede hacer hacia arriba o hacia abajo. Y lo hace correctamente. Y le puedes decir que se pare, ya sea por portadora, es decir, hasta que suelten el petete, o que se quede parado un cierto tiempo y después siga. O sea, no le falta absolutamente ninguna funcionalidad de las que se pueden esperar de un equipo de FM. Es que, claro, hablamos de estos equipos, hablas de un equipo de 70 euros o de 80 euros y dices,
DMR, sí, cuidado, DMR, pero también tiene FM. O sea, y son equipos que precisamente por las características que tienen pueden ir más allá de las bandas de aficionado. Nos entendemos todos claramente de lo que estoy hablando, ¿no? Así es, así es. Pues, Hay muchísimas opciones, ¿no?, para configurar el tema de DMR que no son las muy comprendidas o las incomprendidas o que la mayoría no conoce, ¿no? Háblanos un poquito de todo eso. Me vas a tener que disculpar, pero te pasé el guión y no recuerdo exactamente cuál era la función a la que te hacía. Sí, bueno, por ejemplo, la opción de pantalla, prioridad, bueno. los contactos digitales en el Code Sí, Plus, la base de datos, ID, de DMR, etcétera, ¿no? Sí, ya está. Hay funcionalidades que por desgracia no son como decíamos, unas incomprendidas. Precisamente al hilo de lo que decías, de que en el mundo digital nadie hace CQ y nadie da su indicativo, ¿de acuerdo? Te encuentras con equipos que tienen capacidades de memoria limitadas, como por ejemplo el GD77, ¿vale? Que su memoria interna es chiquitita, es muy chiquitita. No le cabe la base de datos mundial con todos los indicativos. Ya no digamos nombre, dirección, ciudad, estado, no. O sea, ya solamente el indicativo. Ya vamos a mínimos. Pues no les cabe. Vale, pues resulta que hay algo que se llama Talker Alias, que veréis por ahí abreviado como TA, que es ni más ni menos que la información que tú tienes en tu equipo programada como indicativo y nombre, porque todos estos equipos permiten poner tu indicativo, o sea, tu distintivo de llamada, entre comillas, humano, o sea, no el número de el número de identidad de DMR, sino tu distintivo de llamada y tu nombre o un pequeño texto, ¿de acuerdo? Pues esa información, configurando correctamente tu equipo para que la transmita, porque esa es otra, hay que configurar nuestro equipo para que la transmita, porque si no lo transmites, sí, enviará el número de identidad a la red, pero alguien que necesite esa información posiblemente no la reciba jamás. Sí la acaban recibiendo en algunas redes, como por ejemplo el Brightmaster, pero bueno. Esa información se transmite junto con nuestra voz. Se transmite en los primeros aproximadamente 8 o 10 segundos. Se transmiten tramas de datos mezcladas con las tramas de voz y se envía tanto el distintivo de llamada como el nombre que tenemos programado en el equipo. ¿Qué pasa con alguien que tiene una radio, un equipo de radio que tiene capacidades de memoria limitadas y que no tiene la base de datos de todo el planeta, con lo cual recibe el número, pero no sabe quién es, no sabe el distintivo de llamada de la persona que llama, ni siquiera es capaz de identificar el país, porque no todo el mundo se sabe todas las cabeceras de MCC de todo el planeta, no me las sé ni yo. Yo me sé 4, o sea, yo de memoria puedo decirte 4 o 5, quizás 6, pero no muchas más allá. Pues esa información les llega. Les llega, primero, si tú la transmites. Y segunda, si estás en la red Brightmaster, y aquí quiero frenar, es Brightmaster solamente, la que, si no recibe esa información, puede añadirla a tu transmisión. ¿De acuerdo? Y la demostración, si me veis hacer petete en radio, o sea, si me cazáis en DMR trabajando, es muy fácil. Si veis que mi indicativo y mi nombre no están separados por un guión, os ha llegado el TA desde Brightmaster. Es decir, el tiempo que yo he estado transmitiendo no ha sido suficiente como para que los datos que hay en mi walkie hayan salido al aire. Si os llega con un guión, he estado suficientemente tiempo en el aire y el repetidor en el que estáis escuchando funciona correctamente como para haberos hecho llegar la información del TA, del Talker Alias, que yo estoy transmitiendo en persona. Muy claro, sí, el Talker Alias es algo, una implementación de BM. Sí, bueno, y no solo por DMR, sino porque hay muchísimas redes que no son exigibles el registro. Y ocurre que, claro, no aparecen porque no tiene respaldo contra base de datos, ¿no? El registro de DM, de la IDDMR, entre comillas, es obligada.
El problema viene cuando te encuentras con corresponsales que están en ISF, que están en modo cruzado. Es decir, tú desde DMR estás hablando con alguien que está en ISF. Ese corresponsal de ISF puede no estar registrado en DMR, porque si él utiliza ISF y jamás ha utilizado DMR, no ha tenido ninguna necesidad de registrarse. Y te sale sin identidad. Vale, pues resulta que el software que se utiliza para traspasar la información de una red a la otra, de un modo de transmisión al otro, lee el indicativo y lo envía como talker alias metido dentro del DMR. ¿Vale? O sea, hasta ahí llega el esfuerzo técnico por intentar que las redes funcionen de una forma medianamente aceptable. Hay una de las modalidades que ha sido recientemente implementada. Bueno, yo pensaba que habíamos llegado a un límite de ingenio, de capacidad, no sé, de implementar un espacio, como tú has dicho, freely ham o ham freely, pero esto nunca se acaba. Y una de ellas es la sorpresa que para los que nos gusta el mundo de APRS, analógico, se entienda, ha dado la posibilidad de implementarlo en este equipo, aunque siempre hay que decir bajo unas limitaciones, ¿no? No es todo el monte orégano al respecto del APRS analógico, pero bueno, se puede hacer bastantes cosas, ¿no? Bueno, a ver, APRS es una de esas cosas que parecía o a veces da la sensación de que está perdida en el olvido y está cambiando para que se escucharan las tramas de APRS que se estaban recibiendo directamente aquí. No sé si las has llegado a escuchar, creo que sí que se has llegado. Sí, se escuchó, sí. Es una de esas funcionalidades que hay mucha gente en la que está interesada en ella. Por motivos X. Ya no voy a entrar en por qué o por qué no. Simplemente les interesa y ya está. Oye, a quien le gusta telegrafía y en radio solo hace telegrafía, y a quien le gusta el radioteletipo y hace solo radioteletipo, y a quien le gusta FT4 o FT8 y hace las tres porque es porque le gusta telegrafía, porque le gusta radioteletipo y porque le gusta FT8. O sea, para gustos, colores y sabores. APRS ha sido una pequeña gran batalla porque ha costado Dios y ayuda implementarlo. Precisamente por lo que comentábamos al principio, es que como no hay documentación, no de APRS, que APRS está perfectísimamente documentada, sino de la circuitería electrónica que hay dentro de estos equipos, se ha tenido que, entre comillas, inventar la pólvora para poder transmitir APRS. ¿De acuerdo? Se ha conseguido. De momento, se ha conseguido que transmitan, que ya es medio camino. Lo de recibir ya veremos porque posiblemente los gurús del tema se encuentren con el problema de siempre y es la falta de espacio en las memorias, o sea, la falta de espacio físico para almacenar tanto programario dentro del equipo. Esa falta de espacio es la que ha llevado precisamente a una de las decisiones drásticas que se ha tomado al respecto de OpenGD 77, que es otra de esas, entre comillas, novedades. Y es que en el momento que actualizamos el firmware OpenGD 77 debemos tomar una decisión salomónica. Y es, además del inglés en la pantalla, en los mensajes de pantalla, ¿qué único otro idioma queremos que se pueda seleccionar si es que queremos alguno? Es decir, ya no es aquello de que ahora lo voy a poner en alemán porque me voy a divertir un rato. Ahora me lo pongo en ruso, bueno, en ruso no, en polaco porque me quiero divertir. Ahora me lo pongo en italiano, ahora me lo pongo en catalán, ahora me lo pongo en sueco, ahora me lo pongo... No. Se acabó. O sea, precisamente esa falta de espacio en la electrónica para almacenar tanta programación ha llevado a tener que tomar la decisión salomónica de esto hay que limitarlo. Y la única manera de limitarlo es eliminar cosas que puedan ser redundantes. ¿Y qué cosas son redundantes? Los textos en pantalla que ocupan una cantidad ingente de espacio en la memoria, porque no se pueden utilizar algoritmos de compresión, o sea, hay determinados límites que no se pueden sobrepasar. Solución, un solo idioma aparte del base del diseño. Con eso, pues se ha conseguido espacio para el APRS, ni más ni menos. O sea, APRS
no cabría si no se hubieran eliminado idiomas extra. Sí, yo creo que al final va a ser un orden de prioridades, de decidir, Sí. de decidir. Eso ha ocurrido ya con otros software donde las memorias, afortunadamente, cada vez se han ido ampliando, las capacidades de los sistemas de almacenaje y los soportes de almacenaje han ido a mayores, pero bueno, hoy en día el problema es que en esos chipset que vayan a salir al mercado ya no son los mismos, tendrán más capacidad, pero ya no son modificables, no son versátiles desde el punto de vista. Háblanos un poquito de esa anécdota. Bueno, Permíteme un segundito que haga un apostillamiento. Para un equipo con tan poquita memoria como el es que ya lo llamo directamente por el nombre del firmware, por el GD77, ¿vale? GD77 es un equipo que dispone de 1 megabyte para almacenar los contactos, lo que yo llamo agenda. Y yo lo llamo agenda para separarlo de lo que son tejes de llamadas, ¿vale? Por eso hago esas diferenciaciones. Para esa agenda dispone de 1 megabyte. Vale, pues ese megabyte sumado a un trozo de la memoria de programación, o sea, de allí donde está el programa que hace funcionar el walkie, que se puede tomar prestado de las voces, para gente que no necesite las voces, puede tomar una porción de esa memoria, la porción de memoria en la que se almacenan las voces, y sumarla a la agenda. Vale, esa pequeña maniobra y aceptando como limitación que solo se almacene el indicativo del corresponsal, solamente el indicativo, o sea, su número de identidad más el indicativo, para que en pantalla nos salga solamente el indicativo, no su nombre, su provincia, ¿vale? Solamente el indicativo. Aproximadamente, estoy hablando de un codeplug, entre comillas, mínimo, o sea, de la mínima expresión de un codeplug, nos lleva a que a este aparatito tan sencillo y tan minúsculo, le caben cerca de los 68.000 identidades. Es decir, te caben perfectamente España, Francia, Portugal, Inglaterra, Italia, había 2 países más. O sea, prácticamente toda la cuenca mediterránea. ¿De acuerdo? O sea, Portugal, Francia, evidentemente Gibraltar. Creo que incluso que era Grecia y alguno más. O sea, prácticamente te cabe todo el Mediterráneo y te sobra sitio. Y te sobra algo de espacio. Te sobra algo de espacio para tener, pues, prácticamente todos los repetidores de toda la península ibérica y posiblemente algunos de Francia. Bueno, sí hay que tener en cuenta eso, que te interesa, ¿no? ¿Qué te interesa? Ahí habrá gente que ya algunos Codeplus vienen ya marcados, puedes elegir países o puedes elegir idioma por tema lingüístico o puedes elegir otro tipo de interés, ¿no? En definitiva, es lo que hemos dicho, personalizar tu equipo a tus necesidades. No, en el prólogo del programa que hicimos esta mañana de prueba, nos hablabas de una anécdota sobre el tema de las voces, ¿no? Y el mundo de invidente, ¿no? Coméntanos que creo que es muy Pues sí, gráfico, muy interesante. Retomo el comentario que hacíamos mientras estábamos en las pruebas del sistema. El tema voces en el mundo de equipo de radioaficionados no es excesivamente habitual. Hay algunos equipos que incorporan plaquitas extra que se las pones y te cantan de viva voz la frecuencia en la que estás, el modo y alguna cosita más. Yo personalmente tuve una consulta que me llegó al alma y una segunda consulta que no es que no me llegara tanto al alma, pero que no fue, entre comillas, tan profunda, de un radioaficionado de un colega que era profesor de autoescuela creo que es en Bilbo, si no recuerdo mal, sobre un equipo de DMR, porque, claro, manejar equipos de HF y de VHF para él se hacía muy complicado porque dependes mucho del display, dependes mucho de leer la frecuencia, dependes mucho de leer la señal con la que estás recibiendo, de comprobar los niveles de modulación de ALC, etcétera. O sea, el manejo de un equipo de HF normalmente requiere bastante atención al detalle visual.
Y me preguntó, dice, oye, ¿no sabes de algún equipo que pueda ayudar? Y digo, bueno, yo sé que hay un hermano, entre comillas, menor o un hermanito del equipo que yo dispongo, del GD77, que es el modelo GD77S, que simplemente con la pulsación de un botón te canta de viva voz en inglés la frecuencia, el código de color, es decir, prácticamente todos los datos que definen a un canal o el canal que estás utilizando. Más que me interesa tal, bueno, como consecuencia de aquella consulta yo acabé comprando un walkie simplemente por poder tener la experiencia primera de saber cómo era el walkie, porque ya veía en las fotografías que era igual que el otro, pero sin la pantalla, pero quería poder tocarlo, trastearlo. Y segunda, ver hasta dónde llegaban las prestaciones de la voz y demás. Justo en ese momento empezábamos a hablar de no solo funcionalidades básicas de DMR en el proyecto OpenGD 77, sino de otras posibles funcionalidades. Y contacté con Roger directamente y le dije, mira Roger, tengo una consulta de un colega, me ha planteado este escenario. Puesto que OpenGD se adapta mejor a nuestro mundo como radioaficionados que no los firmwares originales de TIT para estos modelos, ¿qué te parece si se incorporan estas locuciones? Digo, porque al fin y al cabo, esas locuciones es programación que en algún sitio de la memoria del equipo ha de estar almacenada. Y en algún momento se está direccionando esa información y se está utilizando esa información para sacarla por el altavoz. Y su respuesta fue, puntos suspensivos, lo miraremos. La respuesta literal es, puntos suspensivos, lo miraremos. En principio no me daba demasiadas esperanzas de que se fuera a hacer algo al respecto, porque cuando Roger me respondía en muchos de los mensajes cosas como esta, ya intuías que la respuesta iba a ser, no, esto es demasiado trabajo, no lo vamos a hacer. Y ahora recuérdame que por favor te explique un caso en el que no fue posible hacer esa implementación. Pasaron posiblemente 6 o 8 meses y no había señales de las voces por ningún lado. Pasadas esos 6 o 8 meses, apareció lo que ahora se conoce como nivel 1 de voz. Es decir, el walkie era capaz de cantar en tu propio idioma, porque la generación del fichero de audio se hacía o se hace con una aplicación que convierte texto en voz sintetizada. Esa voz sintetizada se pasa por un codec, o sea, por un software de codificación DMR, para obtener los bytes, o sea, los números digitales, y esos números digitales son los que se utilizan para fabricar las voces, para que veas que el proceso no es precisamente sencillo. O sea, me dice, pues me quiero poner las voces. Sí, vale, de acuerdo, pero tú no sabes el curro que ha habido detrás de eso para que tú puedas ponerle las vocecitas. Y aparecieron las voces de nivel 1. Y contacté con el radioaficionado de Bilbao y le dije, oye, ha pasado esto. Digo, en lugar del modelo sin pantalla, ya sé que para ti no es demasiado útil que tenga pantalla, soy consciente de ello, pero que sepas que hay esta posibilidad y que además cuando aprietas las teclas te va diciendo lo que haces, cosa que el otro, evidentemente, vas limitado a moverte de canal y a pedirle la información para saber en qué canal estás. Muchas gracias, de verdad, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que este hombre está trabajando actualmente, que yo tenga la noticia y además confirmado por su entorno familiar, con un GD77, con pantalla, con OpenGD 77, con las voces puestas, activadas y trabajando con ellas. O sea, esa es la anécdota. Y de lo de las funciones que no pudieron ser, o sea, cosas que a veces respondía con, ya lo miraremos. Nos has dicho las buenas y las malas. Diré una mala. No todo siempre es bueno. Sobre todo cuando estamos hablando de mundos de desarrollo de programario que se hacen voluntariamente, gratuitamente y dejándote tiempo y esfuerzo económico de tu propio bolsillo. O sea, nadie les ha regalado ni a Colin, ni a Roger, ni a ningún otro de los desarrolladores, nadie les ha enviado a su casa libre de cargos un equipo para decir, toma,
para que puedas trastear con él, o por si rompes el que tienes, o quieres hacer pruebas y hacer alguna chapuza con él, toma, aquí tienes un equipo. Yo a Roger le dije que le enviaba, que no tenía el más mínimo reparo en enviarle una pareja de GD77 y me dijo, no te preocupes, tengo contacto como para poder conseguirlos, no me resultan un gran esfuerzo económico. Pues ya está, perfecto. Genial. Lo de funciones que no fueron. Las funciones que no fueron fue clonar el code plug de un equipo a otro sin tener que utilizar un ordenador. Lo que en algunas marcas existe, ya sea con un cable de interconexión o ya sea vía radio, que hay equipos que se clonan uno al otro por radio, no pudo ser. La respuesta de Roger fue, es una función que quizá pueda ser interesante, y lo puso él quizá entre comillas, o sea, como que sí, pero no tengo claro realmente qué audiencia puede tener, pero esa programación ocuparía tantísimo sitio dentro que nos impediría hacer desarrollos de cosas más adelante. Muy bien, yo creo que hay un campo ahí de la ingeniería reversa que es casi sin límite, ¿no? Ahora estábamos viendo el tan conocido y tan nombrado Quansen, el equipito este económico que prácticamente se le está exprimiendo a tope, ¿no? Se está haciendo cosas verdaderas perrerías, ¿no? Por decirlo así. Algunas, como tú dices, dentro de la dinámica del ortodoxo, y otras ya que desbordan un poco la imaginación y no sé si eso nos va a llevar a un buen destino o puede traernos complicaciones en algún caso. Bueno, a ver, la ingeniería inversa, siempre y cuando... a ver, aquí entramos en terreno pantanoso, ¿de acuerdo? Esto es más opinión personal que doctrina, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, la ingeniería inversa sobre estos equipos que hemos comprado y pagado con una licencia para utilizarlo dentro del mundo de radioaficionado, son susceptibles de ser investigados. Porque como radioaficionados, una de las premisas o una de las directrices que nos define es la investigación, formación y experimentación. Dicho esto, abrir un equipo, ponerle unas sondas y empezar a leer el tráfico informático que tiene dentro, en según qué países, bueno, de hecho prácticamente en todos los del planeta, que yo sepa solamente hay 3, en los que está permitido, en los demás está prohibido por la ley. O sea, es espionaje industrial, directamente. Seamos claros. Pero repito lo dicho, son equipos comprados, pagados y con las licencias originales de los fabricantes para utilizarse dentro del mundo de los radioaficionados, con lo cual han de aceptar el riesgo de que los esnifen, de que los chismorreen por dentro. Es lo mismo que si un mecánico de Fórmula 1 se compra un Volkswagen o un Audi o un Mercedes y le dices que no le abra el capó. Dices, a ver, colega, el coche es mío, he pagado por él y soy mecánico, ¿sabes? Que me digas que no le abra la tapa del motor es como que para otro día. Sí. Bueno, no sé si todavía después de lo divulgado que está este software o este firmware, hay gente que todavía no sabe que tiene un equipo de los que hemos mencionado al principio y que quisiera, quizá escuchando este programa o por otros derroteros le llega la información y quiere ponerse al día, quiere iniciar el proceso de actualización. ¿Qué pasos tiene que dar? Vale, a ver, primero, conseguir la información de una fuente fiable. Esa es la primera. ¿Dónde? En el foro oficial de OpenGD77, la misma página web que mencionábamos hace un momento, opengd77.com. La segunda, canales o grupos, ya sea en Telegram, en WhatsApp o en cualquier otra plataforma que tengan gente que esté reconocida o que por lo menos sepamos o
o tenga conciencia medianamente de que sabe realmente lo que está diciendo. Yo he leído algunas pequeñas metidas de pata, no voy a decir barbaridades, porque no llegan a barbaridades, pero sí pequeñas, grandes metidas de pata que evidentemente no es que le vayan a arruinar la vida a un equipo de estos, sino que te van a hacer trabajar más horas de las estrictamente necesarias en conseguir el objetivo. Dicho esto, si realmente te quieres poner o sea, ensuciar las manos, que digo yo, OpenGD 77 necesita 3 pasos mínimos. Primera, un ordenador, a ser posible, con una versión de Linux, Debian, Ubuntu o similar, o Macintosh, con una máquina virtual, y la máquina virtual, ya que nos ponemos a pedir, casi es preferible que sea Windows que no sea Linux, no por nada, sino porque el programario de ayuda, el CPS, está mejor o tiene mejores funcionalidades bajo Windows que bajo Linux. Esto me duele reconocerlo como Linuxero, pero es así. Simplemente es más fácil de utilizar. No es que tenga ni más ni menos, simplemente es que es más fácil de utilizar. Es decir, el ordenador, el equipo, que sea evidentemente que sea compatible, y las porciones de software, o sea, las porciones de los ficheros informáticos necesarios para ello. Cuando tienes esas 3 herramientas en la mano, hay 2 pasos que se tienen que hacer en este orden y no se debería saltar este orden. Esto hace poco lo escribía en Telegram en el grupo de soporte de OpenGD, pero hace ya bastante tiempo que vengo dejando caer el comentario porque como consecuencia de una de las actualizaciones pasadas de OpenGD hubo algún equipo que se quedó ladrillo. Se quedó que ni se encendía la pantalla, ni hacía absolutamente ningún ruido, ni recibía, ni hacía... Ese es uno de los problemas que mucha gente tiene miedo, ¿no? Dicen, no, es que pierdo... Bueno, ya no es cuestión de garantías, porque estamos hablando que son equipos que no tienen... Desde el punto de vista del fabricante has manipulado el equipo. Es un error de programación tuya, con lo cual él no tiene ninguna responsabilidad. Es lo mismo que si le vas a un fabricante de coches diciéndole, oiga, es que el coche es gasolina, le he puesto diésel y se ha estropeado el motor. Y dices, disculpa, el problema es tuyo por no saber lo que pones dentro del depósito, ni más ni menos. Pero ¿hay posibilidad de revertirlo, de volverlo a poner a... Siempre, ¿no? Siempre. O sea, lo digo así de claro y con la boca así de abierta. Siempre. Hasta en los peores casos. Hasta en los casos en los que ni siquiera haciendo todas las combinaciones de teclas necesarias para poder salir del atolladero funciona, aún en ese caso queda todavía un último recurso que es programar el chip metiéndole los cables directamente encima del chip y reprogramar el chip para que vuelva a arrancar. Pero precisamente este escenario de ladrillos se dio porque esa actualización de OpenGD 77 requería obligatoriamente utilizar el último CPS disponible, el último programa de ordenador para cargar ese firmware en el equipo. Hubo gente que, por pereza, no actualizó el CPS, utilizó un CPS antiguo y cargó el firmware nuevo. Consecuencia, ladrillo. Así de claro. Los casos que yo he visto, y te voy a decir que yo tenga ahora mismo memoria de ellos, son media docena, no han sido más. Todos han sobrevivido sin tener que quitar un solo tornillo del equipo. Todos. Recordemos que estamos hablando de un ordenador. Estos walkies, estos equipos, ya no son solamente un equipo con una circuitería electrónica que hace unas determinadas funciones, sino que es un ordenador. Y como ordenador es totalmente reprogramable. Y cuando el programa que permite reprogramarlos, valga la redundancia, falla, nos queda la electrónica pura y dura. Es decir, conectar directamente el ordenador o un ordenador al circuito electrónico y reprogramarlo directamente. Para que nos hagamos una idea, en plan Arduino. Así de claro. Ya entiendo.
Así de Muy bien, claro. Rafa. Comentarte, bueno, sobre todo ese esfuerzo que has tenido para estar con nosotros. ¿Cómo se te puede contactar? Porque yo sé que en escritura hay varios grupos donde eres muy activo, siempre estás aportando soluciones, cosas que y unos diálogos muy constructivos, ¿no? Con unas opiniones muy certeras y eso es muy loable, ¿no? Explícanos dónde te pueden encontrar y seguramente bueno, habrá más de uno que te formule alguna pregunta para salir del Bueno, atolladero. ahora permíteme que sea yo el que haga, el que lo haga al revés. Primero dar las gracias a toda la gente que lee y que pregunta, aunque sea por falta de ganas de buscar o realmente por nerviosismo porque no encuentran una respuesta. Porque yo también he estado en la otra cara de la moneda y me he encontrado en la situación de, disculpa, sí, tengo unos determinados conocimientos, pero la prueba ha estado esta misma mañana, como bien sabes, José. Yo soy usuario de equipamiento informático, pero no sabía utilizar y no había hecho nunca una videoconferencia, o sea, llamada de vídeo a través de Telegram, con lo cual he tenido que hacer una prueba con alguien que sabía del tema, o sea, con alguien que me proponía hacerlo. O sea, gracias a vosotros, a todos los usuarios que hacéis, en algunos casos, de conejillos de indias, voluntariamente, en otros casos, involuntariamente, y digo involuntariamente porque a veces sale mal el tiro, o sea, hay versiones de firmware que se dan por buenas que no lo son porque en el último momento salta algún error que nadie había descubierto. Y segunda, ¿cómo contactarme? Tenéis a vuestra disposición el grupo de Telegram de OpenGD77EA, en el que no solamente yo, sino que hay 3 o 4 personas más que suelen responder. Intentamos resolver todas vuestras dudas. Al respecto de ese canal de Telegram, permíteme que recuerde que es Telegram. Es decir, esto no es como WhatsApp. Aquí puedes hacer una búsqueda, le dices buscar, puedes buscar hasta el principio de los tiempos de ese grupo, es decir, hasta la fecha de su creación. Con lo cual, no tengáis reparo en darle a los puntitos, decirle buscar y buscar cosas como el caso habitual. Oye, es que tengo un hotspot y ya sé que esto no es específicamente de OpenGD, pero para que veáis la similitud. Tengo un hotspot y el letrerito de DMRNet me sale en verde y a los pocos segundos se me pone en amarillo y no me reciben en la red. Y he hecho de todo. Y he puesto he creado de nuevo hasta la SD por completo, las mismas contraseñas. Bueno, pues no tengáis reparo en poner buscar y buscar amarillo. Algo tan tonto y tan sencillo como eso, que parece tan niño, os llevará muy posiblemente a una respuesta. Recordad también que hay 1, 2, 3, 4 mensajes fijados en la cabecera del grupo que tienen información interesante e importante y que posiblemente respondan a vuestras preguntas antes ni siquiera de que las lleguéis a plantear en el grupo. Con esto no estoy diciendo que no hagáis preguntas en el grupo, ni mucho menos, sino que simplemente os toméis un poquito el esfuerzo, hagáis el esfuerzo de buscar un poquito de información o hacer un pequeño rastreo antes de lanzar la pregunta. Y sobre todo, leeros los últimos 20 o 30 mensajes, que tampoco es tan difícil, porque ayer o anteayer me encontré a alguien que preguntaba exactamente lo que se había respondido 3 mensajes antes, o sea, eran 4 líneas más arriba. O sea, no estoy diciendo que desplaces la pantalla 3 o 4 veces, solamente eran 4 líneas, o sea, estaba la pregunta que esa persona estaba formulando se veía en la pantalla todavía y la respuesta se veía todavía en la pantalla. A ver. Y una cosa importante, Rafa, y es cuando vayan, lo que has hablado antes del firmware, hay, sobre todo en estos, el mundo de las actualizaciones, siempre hay como gente que se entera antes, por no sé qué vía, un circuito especial, se entera de una actualización
Pero esta es real, esta es válida, es auténtica, genuina. Y luego resulta que es alguien que ha querido, bueno, meter ahí una actualización que no correspondía, no tiene el orden, digamos, de fecha, en fin, alguna cosa así, y eso nos puede traer un poco consecuencias nefastas, ¿no? Bueno, a ver, primera, utilizad siempre los ficheros de las fuentes originales. O sea, está muy bien que mi colega me pase una copia del fichero si mi colega es un conocido mío de toda la vida. Pero si lo conozco de que he intercambiado 3 mensajes con él en un grupo en el que yo no sé ni siquiera la cara que tiene esa persona, yo no me fiaría de un fichero de ese tipo si no es alguien que realmente sea un administrador del grupo o el administrador o propietario del grupo. ¿De acuerdo? Segunda, tal y como decía bastante tiempo atrás, hay que tomar unas medidas de seguridad previas a la utilización de OpenGD 77. Y es, antes mencionaba que se necesita un ordenador, el cable, etcétera, ¿vale? Pues la segunda norma, o realmente lo que debería ser la primera norma de seguridad es, antes de cargar un codeplug en nuestro equipo OpenGD 77, y estoy diciendo que acabamos de comprar un equipo, instalo firmware OpenGD 77, lo siguiente que debería hacer es hacer una lectura de todos los parámetros internos del equipo, de calibración, de la ROM, de la MCU, de la flash. ¿Por qué? Porque si mi equipo se cuelga por algún motivo y no tengo esos ficheros, mira, la ROM, la MCU y la flash todavía puedes recuperarla con los datos de cualquier persona que tenga el mismo equipo que tú. Y no va a haber más problema. Pero la calibración, no. La calibración no, por algo muy sencillo, y es que cada equipo, aunque sean de la misma tirada, fabricados el mismo día, con los componentes internos de exactamente el mismo lote de fabricación, o sea, el mismo grupo de resistencias, el mismo grupo de condensadores, ¿vale? No tienen los mismos ajustes ni de ganancias de radio, ni de desplazamiento de las frecuencias de reloj del TCXO interno del equipo, o sea, los famosos offset. Pues de un equipo a otro que sean número de serie correlativo son distintos. Es muy difícil, no voy a decir que imposible, pero es muy difícil que sean exactamente el mismo valor de calibración. Con lo cual, es preferible tener almacenados los de tu propio equipo que se ajustarán mejor a tu propia electrónica que no las del vecino, que posiblemente no estén tan ajustados a la electrónica. A partir de ahí, repito lo dicho, es un ordenador, es reprogramable, no tengáis miedo. Si os equivocáis, lo volvéis a hacer. Se ha acabado, no hay más. Muy bien, pues vamos a abrir paso a las intervenciones de los colegas que nos acompañan el día de hoy, 24 de septiembre, Creo y que son, que me creo que son cerca de insinúen, 20. sí, que me insinúen un poquito para yo abrirles el micrófono y darle la palabra. Bueno, para cualquier duda o simplemente un reporter o algún comentario al respecto. Así que, bueno, pues adelante los que nos están escuchando. Si quieren intervenir o participar, pues bienvenidos. Pues muy buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la NES, Manuel, Eco Alfa 7 Alfa Alfa Romeo desde Málaga. Y yo darte las gracias, Rafael, por todo el tiempo y el apoyo que ha hecho. Y creo yo que, y darle las gracias no solamente a ti, sino a todos los que han hecho posible el tema, de verdad. Muchísimas gracias, yo creo que ha hecho feliz a mucha gente. Gracias, un fuerte abrazo, Rafael, Eco Alfa 3, Bravo, India, Lima. Manolo, Eco Alfa 7 Alfa Alfa Romeo. Gracias. Permitidme que levante la bandera en nombre del equipo de desarrollo, aunque yo no sea estrictamente su portavoz, pero gracias a vosotros por haber creído en el proyecto y gracias por darle apoyo día a día utilizándolo, por informar de los errores que se detectan y por proponer nuevas funcionalidades o correcciones de las funcionalidades. Gracias a vosotros. Bueno,
No sé si alguien más quiere participar. ¿Algún comentario? Bueno, sé que hay muchas estaciones ahí que, bueno, algunos habituales de la net y otros no tanto. Bueno, hay que reconocer que Rafa es un crack y es una persona en el sentido de ese espíritu, ¿no? Del radioaficionado que siempre está ahí disponible y bueno, es de un carácter muy gentil. Eso siempre es muy halagüeño y da, hay buena sintonía cuando encuentras una persona así, ¿no? Y en términos de radio. Así que, bueno, no sé si alguien más que me comunique que abrirle el micrófono y le doy paso. Bueno, pues nada, parece ser que está todo muy claro al respecto y que no hay muchas dudas. En fin, yo creo que es un valor añadido el tener un walkie así, a un precio súper asequible, Bueno, con un grupo al de lado, desarrollo. al lado del GD77 hay un Baofeng 1801, ¿eh? O sea, que no, o sea, son equipos de 75 euros, 80 euros, originalmente, ahora mismo están rozando, los últimos precios que he visto estaban rondando los 90, poco más, cuando los encuentras. Son equipos de precio moderado que creo que ofrecen unas prestaciones muy aceptables gracias a este firmware, gracias a este programario. Con lo cual, nada que envidiarle a equipos Anytone. Sabemos que hay funcionalidades que no están, lo sabemos. No está el roaming, sí, lo sabemos. Pero ¿cuántos viajan con el walkie encendido? ¿Cuántos viajan con el walkie encendido? Sí, la verdad que es una opción que no ha estado muy practicada. Eso te lo puedo decir de buena fe. Y una pregunta, ¿hasta dónde crees que puede llegar? ¿Hasta qué límite? Y otra pregunta, ¿qué, qué idea tendría, bueno, que se pueda realizar o no? ¿Qué idea de tu imaginario ¿Qué podrías funcionalidades, aportar qué funcionalidades funcionalidad? desbloquearía que no hay? Que Sí, no hay ahora. exacto, exacto. Mira, Se pueda poner o no. sí, no, entendido. Entendía el espíritu de la pregunta. Tal y como está ahora mismo el desarrollo, creo que no es que sea un deseo mío, sino que es un paso lógico. Es la decodificación de trama APRS. O sea, no solo la transmisión, sino la decodificación. Volvemos a lo que decía antes. Es un problema, es un hándicap poder incorporarlo porque se están quedando sin espacio para poner el programario dentro. O sea, no cabe más. O sea, está, decía mi madre, está abarrotado. O sea, no cabe ni un solo alfiler. Eh, por eso se ha tomado la decisión que se ha tomado de suprimir idiomas extra y dejar solamente uno. O sea, no hay más. No hay más. Pedirle la decodificación de APRS. ¿Útil? Pues la verdad, en un equipo que no tiene GPS incorporado, como puede ser un GD77 o un DM1801 o un 1701, poca, poca. Podías ponerlo una posición fija, manual. Sí, Si no vas a utilizarlo quizá en entornos, digamos, de movilidad grande, ¿no? Sí. No, de hecho, la función APRS actual funciona así en los equipos que no tienen GPS. A partir de las coordenadas que tú fijas para hacer el seguimiento de los satélites, se toman esas coordenadas y esos datos para calcular y para decidir la trama que se ha de enviar en APRS para dar tu ubicación. ¿De acuerdo? O sea, ya funciona así. Bueno. ¿Qué más se le puede pedir? Cálculo de rumbo, cálculo de distancia, pero estamos en lo que estamos. ¿Y el tema de SMS se puede implementar ahí? El SMS se estuvo invirtiendo tiempo en investigarlo. Y hay dos problemas. Primera,
las codificaciones del texto SMS tienen 3 estándares distintos. 3. ¿Para cómo? O sea, no solo ya es difícil codificarlo, sino que encima hay 3 estándares. Estándar Motorola, estándar Itera y estándar DMR genérico. Volvemos a lo de antes. ¿Cuál de los 3 ponemos? ¿Los ponemos los 3? ¿Qué quitamos para poder poner la codificación de los SMS con 1, 2 o los 3 estándares simultáneamente? Nos estamos quedando sin espacio. Me parece que estamos muy cerca de ver no te voy a decir que el final de la evolución, pero sí el final de la incorporación de nuevas funciones sin tener que renunciar a nada de lo que ya tenemos. El siguiente paso que yo preveo, y esto es opinión personal, no tengo información al respecto de nadie, tampoco he comentado el tema ni con Roger ni con ningún otro de los desarrollos, ni con Daniel, Francia 1, Romeo Mike Bravo o algo así. No he hablado con ellos al respecto. Sospecho que el siguiente paso va a ser tener que renunciar a determinadas funcionalidades para poder tener otras. O sea, o tienes una cosa o tienes otra. El ejemplo, el que ya estamos viendo ahora mismo. Si quieres tener 65, 68, 64.000 contactos en la agenda, tienes que renunciar a las voces. Si no renuncias a las voces, te quedas con espacio para aproximadamente 8.000, 9.000 entradas en la agenda, aún en formato mínimo, en formato comprimido, en formato de solamente el indicativo. Esa elección que ya a fecha de hoy tenemos que hacer entre voces o agenda, posiblemente la tengamos que ver y el tema de idioma, de los menús y de la pantalla, perdón, en la pantalla, posiblemente la acabemos viendo con otras funcionalidades. Ejemplo, o tienes seguimiento de satélite o tienes APRS con recepción y transmisión, por ejemplo. No digo que sea así, pero posiblemente fuera un candidato a ese tipo de decisión salomónica de qué quiero y qué no quiero en mi equipo. Hombre, yo creo que una posibilidad de espacio, de hueco importante sería manejar las identificaciones a través de la trama propia en vivo, ¿no? En lugar de tenerlo residente de manera pasiva en una base de datos en el propio equipo. Sí, no sé si eso ¿sabes cuál es el hándicap? El hándicap es que la memoria el chip de memoria en el que están almacenados las identidades, o sea, la agenda, para que nos entendamos, es una memoria EEPROM, ¿de acuerdo? Como las que se utilizaban en las tarjetitas del Canal Plus, para que nos entendamos. Vamos a decirle dejar las cosas claras para que nos entendamos. Es un chip de memoria, con esa capacidad. Ya ha habido quien ha metido el soldador y ha cambiado ese chip y ha puesto chips más grandes. Y funciona. Pero hay que estar dispuesto a hacer soldaduras SMD, o sea, soldaduras de esas que hay que hacer con lupa, porque si no, haces cruces. El problema de intentar meter programa, o sea, software, dentro de esa memoria, es que esa memoria es más lenta, trabaja más despacio que la memoria en la que está el programa, que la memoria EEPROM en la que está el programario, o sea, el núcleo del programario. ¿Vale? Funciona más despacio. Simplemente porque es un chip separado de la CPU, ¿de acuerdo? Porque la CPU tiene su propia memoria de programa, ¿de acuerdo? Que se lo metes dentro de la CPU. Y luego tiene un puerto de comunicaciones con el cual se comunica con el mundo exterior y entre ellos, uno de esos puertos va a hablar con esa memoria, con ese chip de memoria. Meter programario en ese chip de memoria significa que tendría que estar pasando por el tubo de comunicaciones entre la CPU y el chip de memoria. El tiempo que se invierte y las instrucciones informáticas que se tienen que utilizar para ello hacen que en muchos casos no sea viable, no sea servible, no sirva, porque tarda tanto tiempo esa comunicación que para cuando tienes el resultado ya tendrías que estar 4 pasos más adelante. O sea, no es viable. Entendido. Bueno, vamos a esperar a ver. Que yo creo que el camino ya sobre el tema de la ingeniería inversa o reversa, yo creo que es una de las opciones que es mucho más factible por los chinos, ¿no? Porque está claro que eso sería inviable en un equipo Motorola o un equipo incluso Itera, ¿no? Bueno, simplemente es más sencillo porque ha sido al que
con herramientas relativamente disponibles en casa de cualquiera que se dedique al mantenimiento o al diseño de circuitería electrónica, van a tener con bastante facilidad, ¿de acuerdo? O sea, para que te hagas una idea, poder ver el tráfico entre la CPU, o sea, el chip del cerebro del walkie y la memoria donde está la agenda, se puede hacer con cosas, entre comillas, tan sencillas como un osciloscopio de 4 trazos, ¿de acuerdo? Me atreveré a decir la marca Rigol, que además tiene, de doble trazo, el osciloscopio es de doble trazo, pero además incorpora una sonda de 4 canales digital, con lo cual puedes poner las sondas y en la pantalla ves las montañitas y esas montañitas las puedes exportar a un ordenador y las puedes interpretar para saber qué se estaba diciendo en ese puerto, ¿de acuerdo? O sea, leer la conversación. Bien. Con esa herramienta tan sencilla se han podido leer estas cosas. Para analizar cosas como Motorola o Itera, no me atrevo a decirlo, pero posiblemente los analizadores lógicos que necesitas no son de 4 canales, sino como mínimo de 8, si no de 16 canales, porque utilizan comunicación encriptada entre los chips para que no se sabotee la información que hay ahí dentro, precisamente por protección de derechos de copyright, porque estas empresas se comprometen a unos ciertos niveles de garantía y confidencialidad del manejo de sus equipos, de forma que nadie los pueda sabotear para desencriptar, por ejemplo, una transmisión de voz de un equipo, cosas a este nivel. Pero fíjate que esa ingeniería inversa nos ha llevado a que equipos tan sencillos, repito otra vez, como el GD77, se puedan utilizar para construir un DMO, es decir, un nodo de la red. Algo que parece que es tan difícil de montar y que estaba tan lejos y tan fuera del alcance de la mano. Se nos ha escapado esa funcionalidad también, el de hacer de hotspot. De hotspot de alta potencia. De hotspot de alta potencia. O sea, de nodo, lo que llamo nodo, no casero, sino nodo local. Yo no aconsejo utilizar el walkie con más de un vatio o 2 vatios de potencia, más que nada porque el walkie no está ni diseñado ni fabricado como para aguantar largos periodos en transmisión, porque se sobrecalienta de una forma muy bestia si lo tienes demasiado tiempo en transmisión. Pero mantener un equipo como un GD77 con medio vatio y dar una cobertura de aproximadamente 10 kilómetros a la redonda con una antena tipo X50, o sea, estamos hablando de un equipo de 75-80 euros con una antena de 35, 40 euros, una X200, perdón, una X50, disculpa, y una plaquita Raspberry Pi, que aún a los precios de fecha de hoy estamos hablando de unos 25 o 30 euros, y una tarjeta SD que por 8 o 10 euros la tienes en el bolsillo. O sea, estamos diciendo que por menos de 150 euros tenemos un DMO funcionando. Una pregunta que se me asalta ahora la duda. Si los responsables, los fabricantes de estos equipos, los comerciantes y el cliente final están de acuerdo que esa es una prestación, un valor añadido importante, el tener un firmware freely, ¿no? Freely ham, por así decirlo, ¿no sería más fácil de decir el fabricante chino, decirle, ahí tomen, yo le doy todas las claves para que puedan abrir y modificar ese equipo? ¿No sería más sencillo poner a disposición las herramientas y digamos, desvelar todos los secretos de ese equipo? O quizás sería un peligro para el fabricante. A ver, que tiene otros usos, que son los comerciales también, claro. Es sencillo. A ver. Perdón. Haría la vida más fácil al equipo de programación. Porque posiblemente algunos atajos o algunas, no voy a decir burradas, pero cosas raras que se han tenido que hacer para llegar a conseguir que funciones o funcionalidades que hay disponibles ahora puedan arrancar y puedan utilizarse, posiblemente se pudieran simplificar o llegar a mejorar hasta el punto de que fueran muchísimo más eficaces en cuanto a su trabajo.
Y al respecto, recuerdo perfectamente un tema que es el ahorro de batería. Es un parámetro que en el CPS es el Power Safe, ¿de acuerdo? Que lo que hace es, intentaré explicarlo de una forma sencilla y rápida. Lo que hace es encender y apagar la CPU a intervalos de tiempo para que no consuma electricidad porque está sin hacer nada. O sea, cuando está tumbada, la CPU está allí, no estoy haciendo nada, la dejan sin electricidad para que no consuma electricidad. Vale, pues esa funcionalidad se tuvo que chapucear porque al no tener información se tuvo que, entre comillas, chapucear hasta que se consiguió que funcionara. ¿Vale? Le haría más fácil el trabajo a todo el equipo de desarrollo de OpenGD 77. Pero ¿sabes realmente cuál es el problema? Y es que OpenGD 77 y todos los radioaficionados que utilizamos equipos DMR somos, desgraciadamente, un mercado residual para cualquier fabricante de equipos de este tipo. Somos un mercado residual en DMR. Repito, en DMR. ¿Por qué? Porque DMR, como decíamos al principio, es un estándar que nace y se concibe para su uso en entornos profesionales, con lo cual permíteme que haga somos una referencia mínima del mercado. Somos un grano de arena en medio de un desierto. Somos un grano de arena en medio de un desierto. Y permíteme que te haga una comparación muy fácil de entender. En España, aproximadamente, digo en números aproximados, se cuenta que tenemos activas, según Telecomunicaciones, aproximadamente unas 35 o 40.000 licencias de radioaficionado. Estamos hablando de indicativos vivos, o sea, activos, ¿vale? 35.000. ¿Sabes cuántos walkies vende en una semana Motorola en España? En solamente una semana, ¿eh? Ni idea. Más de 30.000. Más de 30.000. O sea, en una sola semana, Motorola vende walkies DMR suficientes como para aprovisionar a todos los radioaficionados activos en España. En una sola semana. El año tiene 52 semanas. Y el mercado profesional no hace vacaciones. Sí, bueno, yo creo que ha sido elocuente y muy evidente la respuesta. Ya ahí lo has dicho todo. Somos un granito, o sea, como digo en estos casos, somos una lágrima en medio del desierto. O sea, podemos llorar mucho, pero seguimos siendo una lágrima en medio. Bueno, somos los que más lloramos. Yo creo que los que más se nos hace oír ahí a los fabricantes, sí, y yo creo que sí. Sí, pero ¿sabes por qué somos los que más pataleamos a los fabricantes y a los diseñadores de equipos? Porque nosotros no nos conformamos con cómo es el diseño. Porque a un policía local o a un policía nacional o a un guardia civil o a un conductor de ambulancia, lo único que le interesa de su equipo es que lo encienda, ponga el número de canal que tiene dicho y aprendido y anotado en un papelito en el salpicadero del vehículo que tiene que utilizar para hablar con su mando o para hablar con el mando general de zona, seleccionar el canal en el equipo, apretar el botón de PTT y conseguir hablar con ellos. No les interesa nada más. Ni al que está con el walkie en la mano, ni al jefe del que está con el walkie en la mano, ni al consejero, ministro o teniente coronel que manda sobre ellos, o sea, no les interesa. Lo único que les interesa es un equipo que funcione, nada más. Lo que haya por detrás no les importa. Ahí está Pau, que creo que quería hablar. ¿No? Le he abierto el micrófono. Adelante, Pau Eco Alfa 3. India. Hola, Pau. Sí, hola, Rafa, bienvenido. buenas tardes. Hola, José, buenas tardes a todos. A ver, dos cositas, ahora habéis hablado, somos. Y la suerte es que los chinos no venden, a nivel profesional venden muy poco, ¿vale? Excepto Itera y eso. Ahí lo tienes. ¿Vale? Esa es la clave. Entonces, esa es la clave de que nosotros podamos acceder. Los chinos han entendido, TIT como empresa ha entendido que tiene dos sectores de clientela. El profesional,
que lo vende normalmente con su nombre, con el nombre de TIT, y etiqueta y rotula con nombre TIT, y lo que no va expresa y específicamente al mercado profesional, ahí está. Que etiqueta a veces con su propio nombre y a veces bajo otros nombres. Y comercializa los mismos modelos o modelos muy semejantes bajo otros nombres. Pero por favor, adelante, Pau. Retevis lo fabrica TIT. O sea que, bueno, yo Radioliti es nombre comercial. Ya te dije que, y se lo dije a Raúl, que está por aquí escuchando, que en OpenGD tengo los dos TITs, uno con OpenGD, otro con el CodePlug, vamos a decir, del mundo profesional. He llegado a dominar tanto el profesional que me está costando adaptarme al OpenGD. O sea, tengo tanta habilidad manejando el profesional desde el mismo walkie que el OpenGD aún tengo que cambiar el chip. Pero bueno, Pau, entraste en el mundo profesional antes de conocer el otro, el mundo... No, yo cuando me saco la licencia y veo los DMR, pues me interesa el mundo DMR, esto de qué viene y tal. Claro, me doy cuenta de que aquí hay un tema profesional y ya me meto a investigar incluso Tetra. Tetra es el doble de DMR, son 25 kilohercios de banda y 4 slots. Pero bueno, que lo que dice Rafa a nivel Motorola, el que se meta a estudiar o analizar cómo funciona el mundo profesional va a alucinar. O sea, es otro planeta, es lo que dice Rafa. O sea, gente que no tiene ni idea y está todo muy, muy programado, muy encriptado. Pueden deshabilitar y habilitar un equipo desde una base. Es un sistema de telefonía cerrado, por así decirlo, y es muy complejo. Entonces, yo lo que sí que he entrado es para preguntarle a Rafa que... A ver, esto de las funcionalidades de la memoria, y eso es evidente. Yo no sé cómo a los chinos no se les ha ocurrido meterle a estos bichos la posibilidad de meterle una micro SD como los teléfonos, ¿vale? Para aumentar memoria. Lo que sí que es verdad lo que dice Rafa, irían más lentos. La lectura sería muy lenta. O sea, ya es lenta un chip soldado, una memoria micro SD, por mucha velocidad que tenga, sería más lenta todavía. La pregunta del millón. Hemos hablado de DMR. Sabemos que hay sistemas como C4FM y DStar. Y ahora viene la pregunta al millón, que a Rafa lo voy a poner entre la espada de pared, ¿o no? M17. M17 es lo que viene. Y ya, por ejemplo, Brightmaster ya se está poniendo las pilas al respecto y muchas empresas de DMR, porque ven que eso ya no lo para nadie y eso está desarrollado por radioaficionados, el M17. Entonces, ¿qué sabe él o qué puede adelantar de funcionalidad en OpenGD sobre el protocolo M17? Y cierro micro y un saludo Rafa y saludo José y a todos los que escuchas. Bueno, creo que has dado ahí, yo creo que es un tema que es importante, la implementación de modalidades en equipos abiertos, ¿no? De Open, que permitieran, y el M17 yo creo que es el mejor candidato, que es un Codec 2, una tecnología abierta. M17, gracias Pau por aparecer por aquí, un saludo muy cordial, como siempre un placer escucharte. Vamos por partes. Sobre Tetra no quiero hacer demasiado comentario, pero bueno, Tetra tiene sus amantes y sus detractores, como todas las modalidades digitales. Y Tetra, el hándicap que tiene es que precisamente por ser un 8F, o sea, una transmisión de 8 señales, lo que requiere es una red de nodos, o sea, una red de repetidores tan bestial que para el mundo de radioaficionados no creo que resulte viable o ni siquiera práctico. Viable sí, si hay alguien que esté dispuesto a poner dinerito encima de la mesa y a empezar a pagar repetidores para poner uno en cada cuatro manzanas de Barcelona o de Madrid, para que te hagas una idea, ¿de acuerdo? M17. Muy buena. Yo no creo que se llegue a implementar M17 en OpenGD. Por algo muy sencillo. Y es que no dominamos, por falta de información, el protocolo de comunicación con
el vocoder, con el C5000 creo que es, el vocoder de estos equipos, de todos los equipos con los que es compatible OpenGD77. Como no dominamos ese protocolo, es difícil que modifiquemos la información que se le están inyectando al vocoder. Es más, para los que no lo sepan y para los que lo saben, simplemente para refrescarlo, OpenGD77 sufrió entre comillas, un ataque legal, ¿de acuerdo? Un ataque legal, no voy a poner nombres ni voy a poner indicativos, pero sufrió una toque de atención que forzó a dejar de publicar los códigos fuente, porque si alguien ha seguido OpenGD desde el inicio de la historia, se han dado cuenta de que han dejado de estar disponibles los códigos fuentes y solamente se editan se publican los binarios para su incorporación a los equipos. Y esos binarios necesitan que nuestros ordenadores dispongan de una copia del firmware original para extraer una parte del programario que está sujeto a derechos de copyright, de autor, ¿de acuerdo? Dicho esto, implementar modalidades como M17 en equipos como todos los compatibles con OpenGD77 a fecha de hoy, no te voy a decir imposible, puede que en algún momento suene la flauta, pero no lo veo yo personalmente no lo veo en el futuro. Evidentemente ya no hablo de cambiar de modalidades de un equipo que está diseñado electrónicamente para DMR, utilizarlo como ISF. Por mucho que digamos que el vocoder es exactamente el mismo y que sería simplemente una cuestión de inyectarle las señales correctas. Sí y no. Sí y no. Precisamente por lo mismo de antes. Es que no tenemos la información del vocoder, del chip del vocoder, y hay que delegar en una parte que desconocemos y de la cual no hay documentación. Muy bien. No sé si alguien más quiere añadir algo o quiere hacer algún comentario. Me lo insinúe y yo le abro el micrófono. Veo mucha gente, veo ahí amigo de Colombia, Tairo, a la Kilo 4 Delta India, Javier, a Florencio de Extremadura, Kakio, EA2GP, EA7 Víctor Charlie, Raúl, creo que es EcoAlfa 1, Raúl, EcoAlfa 3, no recuerdo el indicativo, Omar, EcoAlfa 3 Hotel Ecotango, bueno, EA1 Delta Bravo Xilófono. Omar es Viella. Carmen, no sé el indicativo. EcoAlfa 7 India Lima Sierra. Tenemos a alguien escuchándonos desde Suecia. Ok. Aunque veas un indicativo EcoAlfa 3, David nos escucha desde Suecia. Y permitidme todos los demás participantes que tengan esta pequeña deferencia para con él, porque es uno de esos representantes que se nos ha fugado de momento y que tenemos más allá. Sí, de cerebros en la diáspora. Los cerebros en la diáspora. Lo tenemos en las lejanías y pasando frío normalmente. No, pues nada, entonces estamos ya por finalizada la net. Casi llegamos ya casi a las 2 horas. Parece que no. Pero bueno. Hemos sido más breves. Más breves, sí. No, la verdad que bueno, el tema de la configuración era un poquito más tedioso, es más complicado. Bueno, pues nada, agradecerte, Rafa, que estés con nosotros y estaremos en contacto como siempre y vaya mi voto de gratitud en nombre de todos los que han intervenido y los que no, que seguramente han escuchado pero con mucha atención, ¿no? Un saludo, 73, y hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias tanto a ti como a todos los que habéis podido y habéis tenido la paciencia de asistir en directo, y a todos aquellos que podáis ver la grabación a posteriori. Un abrazo a todos. Saludos. Bueno, y comunicaros que el próximo domingo tendremos un lanzamiento de una versión de un programa que se va a lanzar aquí mismo, en directo y en carácter de primicia. Un saludo, 73. Chao. 73. Chao.